I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, otro viernes de Tiempo de Consejos, y en esta oportunidad nos acompaña Francisco Navarro, como venimos anunciando, para compartir un tiempo que tiene que ver con construyendo la personalidad. Espero que disfrutes esta noche y que puedas sacar tus conclusiones y reflexionar respecto de todo lo que vamos a conversar. Que lo disfrutes. Antes de arrancar quería contarles a los
quienes nos están mirando ahora desde nuestra página de Facebook de los matrimonios. Le estuve pidiendo en estos días al pastor Francisco, que es pastor de la iglesia El Encuentro, allá en en la lejana ciudad de Puerto Madryn, lejana para nosotros. Hace unos cuantos años ya está haciendo su tarea allá con gente amada nuestra, linda tarea, muy linda. Y bueno, estaba charlando en estos días con él y le estaba proponiendo poder desarrollar un poquito un tema que yo sé que él le gusta mucho y que lo apasiona y ha trabajado durante muchos años en esto. Por su tarea pastoral está muy vinculado y ha tenido que investigar y trabajar y Dios le ha revelado cosas de este tema de nuestras emociones, ¿no? De cómo somos las personas, por qué somos de la manera que somos. Esto es un poquito la cuestión que yo le comentaba a él en estos días. Un tema tan complejo, ¿no?, para charlar en estos ratitos de Zoom que tenemos, pero por lo menos quería comenzar a desarrollar esto, que vos nos cuentes un poco tu mirada, tu experiencia a la hora de tratar de manera personal con alguien, estos cambios, cómo se producen, una persona que es de una determinada manera en su personalidad. ¿De dónde viene eso? Si ha nacido así, si se hizo con el tiempo, si cuánto influyó la infancia, cuánto tiene que ver la educación recibida, la casa donde vivió, el barrio donde vivió, cómo eso hizo en la infancia para que después una persona adulta tenga determinadas características, ¿no? Quisiera empezar diciendo, bueno, gracias por la invitación, Lolo, querido. Ya ahí estuve grabando para los otros matrimonios con el pastor Barone, con Andrea también, así que bueno, para mí que piensen en poder impartir con ustedes un tiempo es una alegría tremenda y preciosa para mi vida. Bueno, en principio decir que me quiero unir a algo que dijo el pastor Daniel Ruiz. El domingo, bueno, yo estuve con una faringitis, entonces el domingo él predicó acá online y dijo algo extraordinario también, que concuerdo muchísimo y creo que es parte de ahí donde empieza este disparo, ¿no? La personalidad se construye, obviamente, y todos nosotros somos un recuento, por decirlo de alguna manera, de aquello que ha sido formado en nosotros. Obviamente que tanto los temas psíquicos, emocionales, como también los temas espirituales tienen un punto de inicio, un punto donde todo comienza. Y permítanme la expresión, no es por hacer una psicología barata, porque muchas veces se ha visto a la psicología como diciendo, no, bueno, siempre se le echa la culpa a los padres, y Freud que siempre miró al yo y el interno, y esta cuestión del Edipo, y la casa es la conflictiva, y se lo ha criticado mucho, pero la verdad que tenemos que decir que todo tipo de personalidad se construye en los primeros 5 años de vida. O sea, la personalidad tuya, Lolo, como la mía, se construyó en los primeros 5 años de vida. Escuchaba estos días al doctor Batista y lo volví a reafirmar y daba un pantallazo extraordinario. Él decía, mira, de los 0 a los 5 años, el niño solo sabe una palabra, amor, una respuesta. Vos le pegás y vuelve y te abraza. Lo rechazás, vuelve y te abraza, porque la única palabra, el único chip incorporado que tiene el niño es el amor. Entre los 6 a los 10 años, de los 6, 9 a 10 años, el niño tiene una segunda palabra incorporada que nadie se le enseñó, ¿eh? Esto es algo que nos pone Dios. Es la palabra integridad. Vos me prometiste, vos no le cumplís a un niño y él te va a decir, pero vos me prometiste, claro, vos me dijiste que le ibas a llevar, vos me prometiste, vos me dijiste. Entonces vos fíjate, tenemos 2 palabras claves, amor e integridad, que son formadas en el niño, que ya vienen dadas por el Señor, por Dios. Y que el hogar va a hacer que esas 2 palabras se promuevan a formar a una persona, a una personalidad estable, segura de sí misma, una personalidad estable para pensar que lo puede lograr, etcétera, etcétera, porque de los 12 años en adelante, donde todos decimos la adolescencia, ¿no? Pues la preadolescencia un poquito antes, la adolescencia, el adolescente es una mezcla de todo aquello que ya se formó. Entonces, la etapa de la adolescencia empieza una palabra que es la reacción, la parte reactiva a lo que ha sido formado.
Claro. Si hubo violencia, si hubo desamparo, si hubo ausencias, si hubo algún conflicto, alguna pérdida significativa, el adolescente ya empieza a reaccionar. Entonces vos fíjate, llegamos a la edad de los 20, de los 25, de los 30 y de ahí en más, y en realidad nosotros somos un cúmulo de aquello que ha sido formado. Te lo cuento de una manera chistosa para darte cuenta. Yo siempre digo esto, ¿no? El día que me casé, me casé con Alejandra, ya este año van a ser 22 años. En septiembre, Bien, bien. 3 de septiembre y 5 de septiembre cumplimos 22 años de casado, el 28 de agosto cumplimos 23 años de novio. Muchachos varones, hay que ser astutos, las Mirá. cosas hay que acordárselas porque esto nos lleva a la Fundamental. gloria de Dios. Fundamental. Fundamental. Y algo que sucedió así, medio histriónico, viste, así para la risa, fue que Alejandra hizo una comida un día para esperarme. Yo llegaba del trabajo, llegaba y me iba después a trabajar a la iglesia, y cuando volvía, ella me dice, bueno, yo entré, escúchame, yo vivía en un piso 14, y cuando llego al ascensor arriba, al piso 14, ahí en Wilde, abro, y yo en el pasillo se siente ese cúmulo de olores de todos los departamentos, ¿no? Tiene un olorcito picante. Pero cuando llego a la puerta de mi casa, el 14F, veo que ese olorcito venía de ahí adentro. Digo, bueno, qué raro, no lo podía describir. Entonces ya llego y me dice, bueno, bañate, prepárate, ya la cena está en 5 minutos. Bueno, yo me baño, me siento y ella me dice, cerrá los ojos y esperá a recibir el olor y decime qué te cocino. Entonces yo siento cuando viene un vaho caliente acá, que me pega, picante, y ella me dice, viste, yo haciéndome el romántico, imagínate, llevábamos 3 meses de casado, ¿no? Claro, Todo el había que sumar, sí. Sí. Me dice, ¿qué es? Yo digo, no sé, pero olé, y me hacía así, viste, como, Claro. olé, no tengo idea. Bueno, abrí los ojos, y me abro, y era lo que nosotros llamamos un guiso de verdura, viste, choclo, Sí. papa, batata, chaucha, y me dice, es la comida que te hace tu mamá, porque esa es la comida que mi mamá me hace. Mirá. Y es la comida que a mí me apasiona de mi mamá. Claro. Entonces yo miro el plato, la miro a ella y digo, esto no es como lo que hace mi mamá. No, ese fue el detonante. Me sacó el plato, lo tiró adentro de la olla, y lo tiró a la basura, ¿viste? Me dice, que te cocine tu madre. Y se fue a dormir. Yo siempre digo que esa noche a mí me bendijo McDonald's, que lo tenía ahí a 4 cuadras, burger, porque me quedé sin Morphy. Ahora, vos no se la remaste en ningún momento vos tampoco. No, yo no sabía. Ahora, esas reacciones, vos fíjate, algo muy pintoresco, pero mi cabeza reaccionó a lo vivido, a lo experimentado. Es decir, bueno, no es el gusto, no es el olor. Cuando recién nos casamos, por ejemplo, llegamos a la disyuntiva, ¿qué hacemos el domingo? ¿Qué comemos? Yo vengo acostumbrado a la cultura paterna, que mi papá todos los domingos hizo asado. Algún churrasco había, o había pollo, había un churrasco, no sé, algo había de asado. Lo que fuera, pero la parrilla se prendía. Claro. Y mi esposa venía acostumbrada a la pasta. A mí me gusta la pasta, pero ¿qué comemos? No, yo esto, un bife, no, yo la pasta, ¿viste? Bueno, hasta que tuvimos que renunciar a lo aprendido y decir, bueno, esta nueva familia, Navarro Luna, va a crear una nueva cultura, que quiero ser muy chistoso, pero que la han aprendido mis hijos, que el día de mañana ellos la tendrán que romper para empezar una nueva cultura, claro, con mis 2 varones, con sus esposas, claro, y mi hija con ese degenerado, desgraciado, increíble, con ese bendecido hijo que tendré, que será un hijo, con su esposo. Entonces, ¿qué quiere decir? La línea entre lo espiritual y lo aprendido, lo físico, lo psíquico, es delgada. Cuando en estos tiempos de pandemia se ha promovido claro, todo, claro. Se ha elevado todos los estándares. ¿Por qué? Porque el varón, que nunca estaba en casa, ahora con esto de que no podés ir a trabajar, que te pusieron un retén, que no te podés mover, bueno, acá fue diferente. Ya a partir de ayer nos movemos de vuelta todos, pero nos veníamos moviendo una semana todos, una semana claro, por documentos, de acuerdo a cómo subía esto, ¿no? Uh-huh. Pero esto te tensiona, porque claro, ahora, perdón, lo voy a decir de esta manera, el tipo que no estaba acostumbrado a estar en la casa, porque se iba a las 6 de la mañana para tomarse claro, el bondi, claro, viajar 2 horas hasta el laburo, o 1 hora, o lo que fuere,
salía a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, llegaba a las 9, 10 de la noche a la casa, no vivía lo que vivía la esposa, y muchas veces le decía, pero yo no sé de qué estás cansada. Y ahora se da cuenta que tiene que convivir, y empiezan a surgir cuestiones que él no las tenía, o la mujer, cuestiones que tampoco la tenía, porque no tenía al marido 24 horas metido dentro de la casa, claro, y algunas deben estar rogando que el marido se vaya a laburar. Claro. O ella también, ir a trabajar su horario, porque, claro, esos momentos de salir a nosotros nos distensionan, nos cierran la barrera, nos bajan la cortina a la rutina de la casa, nos meten en el rollo laboral, y cuando retornamos a la casa volvemos a agarrar los paquetes, ¿no? Para poder hablar, solucionar, etc. Pero ahora todo está potenciado. Y algo que se potencia acá son las cosas que nunca se hablaron, son las cosas aprendidas, las mañas, que después decimos, no, el diablo, pastor, me tentó, o el diablo se metió en mi casa. Y no, y es una cuestión aprendida, la cuestión de cómo solucionamos los conflictos, cómo solucionamos los rencores, cómo hablamos, cómo perdonamos. Son todas cuestiones que vienen aprendidas de un contexto. Te cuento una historia corta para poder entenderlo. Estoy orando en un momento por una chiquita allá en Buenos Aires, en Pontevedra, que tenía una cicatriz de acá hasta el labio. 15 años la nena. Una cicatriz profunda, se la habían hecho con una botella a la salida de un boliche, una pelea de chicas, la cortaron. Y ella ese día fue una charla sobre el perdón, y bueno, ella dice, yo necesito recibir el perdón de mi papá, necesito pedirle perdón porque yo lo lastimé mucho. Y digo, bueno, andá y pedirle perdón. Se quiebra, se pone a llorar y dice, mi papá se murió hace una semana. ¿Qué haces? ¿Cómo le ayudás a resolver la carga de la culpa? Y hay gente que lleva cargas de culpa. Siempre digo que en los velatorios, cuando vos ves esos histrionismos, ¿no? De esos actos de llorar, de tirarse arriba del cajón, mamá, ¿por qué te fuiste? O papá, o tía, o tío, hermano, primo, lo que fuere, ¿por qué? En realidad todo ese acto es el desahogo de las cuestiones no resueltas, las cosas que no hablaron. Claro. Entonces la persona hace eso porque se siente culpable, no lo hablé, entonces ahora me tengo que tirar de ahí arriba para ver si logro recibir el perdón post-mortem. No lo vas a recibir porque la persona no te puede perdonar. Ahora será un acto de fe y que Dios opere un milagro creativo de sanidad en tu corazón. Entonces la miro a esta chiquita y le digo, mira, yo no puedo revivir a tu papá, pero puedo hacer algo. Digo, hacé como que yo soy tu papá, pedime perdón. Me tardó Lolo como 20 minutos, se quebraba, lloraba, hasta que lo pude hacer. Pero la liberación que tuvo esa chica no fue un demonio que se fue la liberación de la culpa, la liberación de la carga de decir, yo no le puedo pedir perdón porque se murió, está 250 bajo tierra, no lo puedo escuchar más, y yo lo lastimé, y yo lo herí, y yo esto, y yo. Claro. De repente ahora, con un acto de amor, la persona puede resolver esto. Y eso es lo extraordinario, porque si no lo resuelve, lo llevas como una mochila en tus hombros, en tu espalda, en tu psiquis, y cada tanto va a surgir. Te lo pongo de otro lado. Le preguntaba a una psicóloga, pastora, cristiana, sí, obvio, dije pastora, cristiana, ¿cómo se ministra el enojo? Porque detrás del enojo no hay un demonio. Entonces, ¿cómo se ministra el enojo? Me enojé, me dura el enojo 3 semanas. ¿Cómo se ministra? Y ella me dice, mira, hagamos este ejercicio. Dice, decime algo que a vos te enoje, pero muchísimo, que te saque. Y yo le digo, uy, que alguien venga de atrás y me empuje la cabeza así cuando yo estoy concentrado. Dice, ok, ahora, respóndeme, ¿quién era la persona en autoridad sobre tu vida que lo hacía, a la cual vos no podías reaccionar, pero que ahora cuando otro lo hace reaccionar? Y yo me empiezo a reír y le digo, mi mamá. Es el chiste de mi mamá. Me dice, mira, los seres humanos funcionamos así. Por eso el diablo ha destruido la personalidad del niño desde la casa, ¿no? Los problemas empiezan ahí. Por eso te decía que el niño viene con 2 palabras. La primera, amor; la segunda, integridad, incorporada. El diablo, si destruye esto, nos coloca un escollo, nos coloca un problema, porque nosotros reaccionamos a la autoridad ejercida. Si la autoridad ejercida, la autoridad primaria, que es papá y mamá, es mala,
padre y madre ausente, o golpeadores, o se murió, o lo que fuere, ¿no? Yo tengo un daño, una herida sobre aquella figura de autoridad. Entonces, cuando en la vida adulta alguien quiere ejercer autoridad sobre mí, me rebelo. Y te cataloga, ¿no? Este es rebelde. No, no sos rebelde. Lo que pasa es que tenés dañada la autoridad primaria, a donde se inició la autoridad. Eso puede ser también hasta con un primer jefe, o, ¿viste? Cuando uno empieza Claro. en el acto laboral y demás, Ujú. que algo te haya sacado. Y ella me dice, mira, cuando alguien te hace así, vos en realidad no te enojás con la persona, vos te enojás con la autoridad Claro, primaria que lo hizo, y vos claro, reaccionás a ese acto. Entonces, por ejemplo, esposas o esposos que se preguntan de repente, ¿pero por qué reaccionó así? ¿Por qué me contesta así de mal? Es que vos tocaste un botoncito interno, vos tocaste un detonante que te catapulta, te lleva a esa situación y vos reaccionás a esa situación, claro. pero lamentablemente lo reaccionás hoy. Entonces, en ese caso, no hay un demonio, pero sí lo que hay es una opresión. El diablo aprovecha, ¿no? Sí, sí, Porque sí. te hace evadir que vos abras tu corazón, te hace evadir que vos traigas luz sobre las cuestiones que no han tenido resolución en el pasado, pero que siguen detonando hoy, ¿no? Sí, A mí seguro. me pasó, a mí me pasó algo muy loco hace un par de años con Ezequiel, mi hijo que está allá en misión, encerrado, pero creo que le ha Sí. hecho extraordinario. Estoy feliz que esté allá. Qué bueno, Eh, qué bueno. eh, vos sabés que un día se porta mal, ¿no? Contesta muy mal a la mamá. Entonces a mí me sacó, porque yo venía escuchando, ¿viste? Escuchaba, Ezequiel, 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 y el otro no reaccionaba, y no reaccionaba, y la madre, ¿viste? Trae el martillito, ¿viste? Claro, Taca, taca, el pájaro carpintero. claro. Cuando yo reaccioné, yo me paré y le di un chirlo en la cola. O sea, vos imaginate, Lolo, le di un chirlo en la cola a un pibe en ese momento de 16 años, Claro, pura fibra, puro músculo, me dolió la mano. claro, claro. Entonces él se fue arriba, ¿no? A su pieza. Y cuando yo lo hice, reaccioné. Y dije, hey, para. Este es el Beto. El Beto es mi papá. Mi papá era así. Mi papá no te decía nada. Mi papá escuchaba. Y cuando se paraba, ya reaccionaba. Él no iba a hablar, él iba a la reacción. Entonces dije, yo me acabo de convertir en mi viejo. Claro, claro. Entonces subí, hice lo que mi papá jamás haría. Yo subí a hablar a mi hijo y le dije, escúchame. Digo, ¿vos querés tener al abuelo Beto o a papá? Digo, porque yo lamento, me acabo de convertir en el abuelo Beto. Y no quiero eso. Digo, acabas de sacar lo peor de mí. Digo, no te estoy echando la culpa, pero yo no quiero reaccionar de esta manera. Y yo no quiero ser este modelo de papá. Digo, porque este es el modelo de papá que yo tuve. Entonces vos fíjate, yo siendo pastor, teniendo un caminar en Cristo, ¿cómo esto explotó? ¿Cómo esto reaccionó? O sea, ninguno de nosotros está exento de esto. El tema es darte cuenta, desandar el camino y arreglarlo en el momento. Porque si no Claro. lo arreglamos, producimos los mismos daños que produjeron sobre nosotros, y lo único que estamos enseñándole a la siguiente generación es que esa es la manera de reaccionar. Sí, 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 sí. ¿Por qué un niño le grita a la mamá? ¿Por qué un niño le grita a la mamá? Y le grita porque escucha al papá que le grita a la mamá. Claro, claro. Sí, sí. Totalmente. ¿Por Yo qué mientras vos hablabas, yo recordaba estas cuestiones que a veces se comentan, ¿no? Relacionados a este tema de la personalidad y demás. También un poco para aquellas personas que nos están mirando, que por ahí no están muy relacionadas a las cuestiones de la fe. Nosotros somos, dice la palabra de Dios, que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Somos exactamente? esas tres cosas muy, muy unidas, eso somos. Y mientras vos hablabas, yo recuerdo tantas veces hemos comentado por las diferencias de personalidad, esa persona que por ahí es muy verborrágica y expresa todo lo que siente, y cuando se enoja lo dice, ¿no? Tenemos ese tipo de personas. Y por ahí otro, ¿no? Que es agua de tanque, ¿no? Nada, Sí, nada, parece que nada lo afecta, pero cuando se enojó, agárrate porque es capaz de cualquier desastre, ¿no? Digo, en totalmente. relación a esto que vos estás comentando de esos botoncitos que se van tocando, ¿no? Que están muy Claro, guardados, que ni siquiera la persona sabe que los tiene guardados, porque exacto. no es algo O, consciente, ¿no? Pero como algo menor a veces
hace detonar algo que el tipo venía juntando de hace años, tal vez, ¿no? Sí, sí. Y a esto ahora hay que traerle una palabra de Dios, porque a ver, este es como la descripción del síntoma, ¿no? Ahora, ¿esto se puede revertir? Sería la pregunta, como vos Claro. dijiste al principio. Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo? Y la palabra declara que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Y es interesante porque Santiago dice, Dios no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino dominio propio. Y el apóstol Pablo va a desarrollar dentro de los dones del espíritu y del fruto del espíritu, cuando habla ya en 1 Corintios capítulo 13, de benignidad, etcétera, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. O sea que el dominio propio es fruto, es resultado de cultivar una relación con el espíritu. Ahora, esto se puede cambiar. Esta famosa frase, ¿no? Muy argentina. Y yo soy así. Si Claro. vos me querés, quereme como soy. Claro. Yo no voy a cambiar. No, no, no. Esa es una negación. Esa es una negación. Eso es obstinación. Les invito a leer Isaías capítulo 30, del versículo 1 como hasta el 16 más o menos. Van a encontrar lo que yo llamo cuando enseño Biblia el camino de la obstinación. Y yo lo desarrollo como el pecado de obstinación, en una escalera descendente, ¿no? Primero se sale de la cobertura de Dios, después hace alianzas fuera de Dios, después empieza a dudar en la fe, después se vuelve una tormenta, y por último, si llega ese peldaño, versículo 10 y 11 dice, aparten de mí a los que tienen sueños de Dios, no los quiero escuchar, y aparten de mí a los profetas, y termina diciendo en el verso 11, aparten de mí al Santo de Israel, o sea, rechazan rotundamente a Dios. Y todo por un pecado que es la obstinación, porque la determinación puede ser positiva o negativa. Yo puedo estar determinado a algo bueno o malo. Claro. Dios va a venir en mi auxilio y me va a corregir. Pero la obstinación es saber lo que tengo que hacer bien y no lo hago. Y sobre eso ya eso es pecado. Ahora, ¿cómo hago para vencer esa obstinación? Cultivando una relación con el Espíritu Santo. Si yo cultivo una relación con el Espíritu, un resultado, un fruto de ese cultivar esa planta, por ponerlo en una forma gráfica, si yo quiero comerme una buena manzana amarilla, a mí me encantan las manzanas amarillas acá del valle, se dan en una temporada muy cortita, pero cuando se dan es la cosa más deliciosa que tenemos acá en el Valle de Chubut. Y tengo que plantar un árbol de manzana amarilla, no puedo plantar uno de verde o de manzana roja. Así es. Tengo que plantar el árbol correcto. Entonces, si vos querés el resultado correcto en tu matrimonio o para resolver cuestiones personales, tenés que plantar el árbol correcto. Y el árbol de vida, en este caso, el árbol correcto para plantar, es que Jesucristo en Juan capítulo 16, el capítulo 15, el capítulo 14, dice que nos dejó el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el que nos guiará a la verdad, el que nos enseñará la verdad, el que nos dirá todas las cosas, el que nos revelará al Padre, el que glorificará al Hijo. O sea, wow, mirá, capítulo 14, 15 y 16 de Juan, tenés como un pequeño testamento de lo que va a ser la obra del Espíritu Santo. Si yo cultivo eso, voy a empezar a adquirir dominio propio, o sea, me voy a controlar a mí mismo. Porque yo me puedo controlar a mí mismo, pero no de mi fuerza, sino que me puedo controlar a mí mismo como resultado de tener un gobierno del Espíritu en mi vida. Puedo resolver las cuestiones del pasado si tengo un fruto del Espíritu en mí. Si ahora Cristo en mí y yo en Él, es cuando puedo empezar a abrir el corazón y sentirme en un ambiente seguro para resolver lo que nunca resolví. Y para cambiar esa frase de maldición, que esto sí digo, detrás de esto hay algo espiritual y hay una frase de maldición, yo soy así. No, no somos así. Porque te vuelvo a recordar, en los primeros 5 años Dios nos colocó una palabra, amor. Reaccionábamos con amor a todo. Te pegan un sopapo, vos vas y abrazás, porque amás. Lo segundo era la integridad. Entonces, si Dios nos colocó en los primeros 10 años de vida amor e integridad, el diablo destinó que en muchos hogares en los primeros 10 años de vida haya un destrozo para que no se cultive lo que Dios colocó en nosotros desde el momento que nos formó. Dios nos pensó desde el vientre de nuestra madre con este ADN, amor e integridad, y el diablo lo viene a destruir. Yo lo puedo recuperar ahora
entregando mi vida a Jesús, lo puedo recuperar reconociendo a Jesucristo como Señor de mi vida, dándole el señorío. Justo una palabra que compartía hoy a la mañana, comparto una palabra con la iglesia todos los días, ¿no? Y Mateo, allá en el Sermón del Monte, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Así es. Pero la NBB y la NTV dicen, busquen en primer lugar, por sobre todo, en primer lugar, busquen el reino de Dios, hagan obras de justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, si yo cultivo esa relación, obviamente me voy a encontrar a mí mismo, porque parte de nuestro nombre profético, como ha enseñado nuestro pastor, el Jorge Senewal, tan extraordinariamente, nos llamamos el encuentro porque necesito primero un encuentro con Dios. Así es. Cuando tengo un encuentro con Dios, me encuentro conmigo mismo. Ahí viene, ¿eh? Cuando me encuentro con Dios, me encuentro conmigo mismo, y recién ahí me puedo encontrar con mi prójimo. Entonces, ¿cómo me encuentro con mi mujer? ¿Cómo me encuentro con mis hijos? ¿Cómo me encuentro con mis allegados, familiares, gente del laburo, personas a mi alrededor? Para no ser ese tipo o esa mujer que estuvo negado a ser o que no podía, pero que ahora por fruto del Espíritu Santo, por haberse encontrado con Cristo, se puede encontrar a sí mismo. O sea, yo siento, Luis, perdón, yo siento que Dios nos da la capacidad en Él de poder encontrarnos a nosotros, Totalmente, pero claro. no es simplemente para mirarme a mí, sino para resolver, y que la siguiente generación salga bendecida. El Salmo 145, creo que me corre el tiempo, pero ahí voy. El Salmo 145 dice, una generación le dirá a la siguiente generación los hechos poderosos de Dios. Entonces, esa es la meta. Mi meta es que a mis 48 años yo le pueda seguir diciendo a la siguiente generación los hechos poderosos de Dios. Ahora, si no me resuelvo en Dios, si no me encuentro con Él, poder encontrarme conmigo mismo en un ambiente seguro y abrir el corazón y permitirle a Él resolver mis cuestiones internas, dejarlas de lado, renunciar a ellas para que ahora se construya ese hombre o esa mujer que Dios pensó desde el vientre de mamá y que en los primeros 10 años le puso un ADN extraordinario, amor e integridad, y que el diablo por alguna situación o malas decisiones de la vida lo quiso destruir, lo puedo recuperar hoy para ser a la imagen de Cristo. Entonces, ahora sí, entiendo que Dios no me puso a mí ni espíritu de miedo, ni de cobardía, sino de un dominio propio que le gana al enemigo, que le gana a las batallas, que le gana a la destrucción que el diablo ha querido plantear, y ahora yo planto una bandera poderosa que dice victoria en el nombre de Jesús. Así es, así es, así es. Sí, la verdad es que, bueno, no sé cómo vamos con el tema del tiempo, creo que estamos medio comprometidos, pero mientras dure, vamos. Vamos. Y estaba pensando en otra de las cosas que quería que vos pudieras darnos tu mirada de esto, de esta integración de cuerpo, alma y espíritu, y cómo interactúan una con la otra, ¿no? Esta cuestión de básico, ¿no? Estoy nervioso y la panza se me pone durísima y comienzo a tener contracturas, y me duele la cabeza, y mi mente también comienza a funcionar de una manera distinta porque estoy cargando con ciertas cuestiones externas que me afectan, ¿no? ¿Cómo has experimentado vos esto en la charla con tanta gente durante tantos años? Esta interacción de que somos uno, cuerpo, alma y espíritu, y cómo una cosa va generando a la otra, a favor o en contra, ¿no? Depende. Cosas cuando estoy feliz, cómo funciona cuando estoy feliz, y cuando funciona de una manera distinta y se me complica y me enfermo físicamente por cuestiones que mi mente está elaborando y que me terminan dañando, ¿no? Sí, mirá, lo estoy dibujando rápidamente acá, muy groseramente, ¿no? Perdón. No sé si logran ver ahí. Hay un centro y hay aristas que van acá. Esto sería como una ramificación de una neurona. Una neurona tiene un centro y después tiene distintas aristas. Nosotros creemos que estas aristas no se tocan, pero en la parte neuronal pasa esto. Cada punto, cada punta se conecta con las demás. ¿Por qué te digo esto? Esto es algo que Dios me dio hace 2 años. En medio de una consejería, se me quemaban los papeles y digo, Señor, ¿qué le digo? Y Dios me trae esta imagen de la neurona. ¿Por qué? Es verdad, Primera Tesalonicenses dice que somos cuerpo, alma y espíritu. De la misma manera que Dios es trino, Dios nos formó trino.
Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos hizo a nosotros cuerpo, alma y espíritu. David dice, cuerpo, alma, vengan a alabar al Señor, en el Salmo. Ahora, por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué David dice cuerpo y alma vengan a alabar al Señor? ¿Quién escribe? ¿Quién es el que está inspirado? Si nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, quién es el que está tocado por Dios para recibir esa orden? El espíritu humano. O sea, el espíritu humano es el que tiene esta unión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene una unión con nuestra carne, no tiene una unión con nuestras emociones. Sí somos carne y sí somos emociones, pero el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu porque en Génesis dice que cuando fuimos creados Dios sopló el aliento de vida, su espíritu, el ruaj, puso de su espíritu en nosotros. Por tanto, esa conexión con Dios es una conexión espiritual. Ahora, como Dios nos formó tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, perdón que sigo haciendo chanchadas groseras acá, otro papelito, cuerpo, alma, espíritu, como dice el triangulito, si yo tengo un problema físico, no lo puedo separar del triángulo. La parte espiritual no la puedo sacar y la parte almática tampoco, o sea, somos un todo. Si yo tengo un problema físico, ese problema físico afecta mis emociones y afecta mi vida espiritual. Si tengo un problema en las emociones, afecta mi vida espiritual y afecta al físico. Muchas enfermedades psicosomáticas son producto de enfermedades de acá. Problemas emocionales que se disparan, ataques de pánico, psoriasis, problemas urticarias, parálisis faciales, el estrés de acá te puede producir una parálisis facial, etc. O problemas peores, coronarios. Y los problemas espirituales también afectan al alma y al cuerpo. ¿Qué quiero decir entonces? Si David dice, alma, cuerpo, vengan a alabar al Señor, es porque este es el que está, el espíritu humano está tocado por el Espíritu de Dios y está gobernando sobre los otros dos. En alguna medida, si vuelvo a la neurona, no, es que mi problema es la plata, pastor. No, tu problema no es la plata, porque acordate que en este centro neuronal, acá en el centro, está el espíritu. Entonces, el que tiene que gobernar este centro neuronal es el espíritu. O sea, el espíritu de Dios tocando mi espíritu. Entonces, mi problema no es la plata. Mi problema tal vez, que yo digo, no, mi problema es que yo soy un gastador compulsivo, pastor. No, me pica la plata en las manos. No, tu problema no es ese. Tu problema real es que el Espíritu de Dios no está gobernando acá y se manifiesta en esto. O no, yo tengo un problema con mi mujer, no estoy hablando, o con mi esposo, o con mis hijos, o laboral, ¿viste? O con mi vecino. Pero el problema siempre sigue siendo que todas estas series de aristas tienen todas un centro neuronal. Y en el centro está la vida espiritual. Por tanto, ¿qué quiero decir? Si resolvemos nuestra vida espiritual, vamos a encontrar que los problemas físicos se resuelven. Hace 3 días atrás, el hermano de mi secretaria, alguien del presbiterio, Bianca, me llama y me dice, mi hermano saca un ataque de pánico, y en estos días, Luis ha tenido 5 ataques de pánico. Lo han tenido que llevar al hospital, suero, mal. Pero es un chico que hace unos 4 años se alejó rotundamente de Dios. Él y la esposa decidieron poner foco principal en otras cosas. Entonces yo le decía a Bianca, porque el médico ya lo mandó al psicólogo, etcétera, etcétera. Yo le digo, está correcto, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al médico, o sea, tiene que trabajar la parte almática, tiene que trabajar la parte corporal. Digo, che, ¿y no pensó en una charla pastoral? Me dice, y la verdad que no. Entonces yo le digo, y lo que pasa es que él hace mucho tiempo que dejó a Dios fuera de su vida. Me dice, lamentablemente sí. Entonces, el punto es ese. Yo no me puedo separar, no soy bloques, no soy un Roblox. No soy un Roblox que se va armando con cubos. No, soy un todo. Y cada parte de mí termina afectando a las demás. Ahora, si el Espíritu de Dios gobierna en mi espíritu, los problemas físicos se arreglan, los problemas almáticos se arreglan, porque en el centro neuronal tiene que estar el Espíritu Santo. Si esa neurona acá en su centro está sana, todas sus demás aristas se sanan. Esta arista no está enferma. Lo que está enfermo es el centro. Si yo arreglo el centro, toda esta arista se sana
y todas después traen sanidad al resto, porque se conectan unas con otras. Entonces, sí, se resuelven. Y si le ayudamos a la gente a resolver su vida espiritual, el alma y el cuerpo van a continuar en esa línea. El tema es que yo, como ser humano, debo darle un lugar y debo tomar una decisión allí, porque Claro. Cristo ocupa ese primer lugar, ¿no? Claro, claro. Sí, tal cual. La verdad que es tan apasionante esta cuestión, ¿no? Uno dice, entendernos, ¿no? Sí, Entender qué me pasa, y es la gran pregunta que el ser humano se hace, ¿no? Que hay algo que lo incomoda es no entender, ¿no? Si hay algo que tranquiliza es no entender. Por eso muchas sí, veces estos conflictos con Dios, ¿no? De sí, querer agarrar a ese Dios que te creó y meterlo adentro mío para yo poder entender cómo funciona exactamente, ¿no? Y sabemos que sí, Dios sí se revela a nosotros, sí nos explica cuáles son sus planes, pero el ser humano está en constante búsqueda de entender absolutamente todo y tenerlo, obviamente, controlado. Y ese es uno de los grandes conflictos que seguramente a vos te ha tocado enfrentar tratando con personas para llevarlas al lugar adecuado, ¿no? Poder claro, resolver claro. sus temas para vivir como Dios quiere, pero también entendiendo que hay cosas que no se van a poder entender Sí, nunca, ¿no? sí. Mirá, si lo llevo al área espiritual, una vecina nuestra acá, de la otra cuadra, su hija compañera de la escuela de mi hijo en ese momento, vienen un día a pedirnos ayuda, urgente. Le flotaban las sillas adentro de la casa. Los famosos efectos poltergeist, ¿no? Que hemos visto en las películas. Vino en pánico esa mujer, vino en pánico. Dice, en mi casa flotan las sillas. Dice, wow, entonces, mi casa está embrujada, venga a orar. Entonces yo le digo, mira, yo puedo ir a orar, no tengo ningún problema, ahora quiero que me escuche. ¿A qué hora está tu marido? A las 8 de la noche. Bueno, yo voy a ir a las 8 y voy a hablar lo mismo con vos. Así que te resuelvo la charla que tuve con los dos. Le dije, primero, ¿podemos orar? Sí. Segundo, ¿esto es espiritual? Sí. Tercero, ¿la casa está embrujada? No. Cuarto, le digo, si yo oro y le digo a los demonios que están moviendo la silla acá, se van en el nombre de Jesús, los demonios se van a ir porque se sujetan a autoridad. Ahora, cuando yo me vaya, el demonio más chico mete la cabeza dentro de la puerta y dice, che, ¿se fue el gordo? Sí, vamos para adentro. Porque Claro. los dueños son ustedes ahora. Le digo, ¿qué quiero decirles? Para que haya este tipo de manifestaciones, el problema no está en la casa que está embrujada. El problema está en ustedes. Ustedes le han abierto puertas al enemigo, o a través de películas de terror, o le digo, ¿quién jugó algo acá? ¿Quién hizo el juego de la copa? O tú, y salta el tipo y dice, no, mi abuela es espiritista y viene acá, y mi hija jugó a la tabla Ouija, y el más chico dice, sí, yo jugué el juego de la copa, claro, escúchame, y les apasionaban las películas de terror. Todo ese paquete le abrió una puerta, un portón al mundo espiritual del enemigo para que tome gobierno dentro de su casa, pero el gobierno se lo dieron ellos. Totalmente. Claro. Entonces, no es que la casa está embrujada, no, no, no. Se manifiesta en la casa el problema espiritual que yo abrí. Entonces anoche los condujimos a Jesucristo. Yo creo que aceptaron a Jesús del miedo que tenían, ¿no? O sea, pero lo aceptaron, ¿viste? Oramos. Después nos reíamos, porque yo creo que ellos esperaban, no sé, que explotara algo, ¿viste? Que se quebrara un vidrio, que se escribiera algo. Claro. No pasó, la verdad que no pasó nada. Oramos, Claro. echamos fuera a los demonios. Yo oré así, Señor, ahora que ellos te dieron autoridad a vos, ahora que ellos acaban de recibirte como Señor y Salvador, como autoridad de su casa que me ha sido delegada, echo fuera todo demonio, no tienen más lugar, no tienen más parte en esto, se van en el nombre de Jesús. Nunca más hubo un problema. Claro. Entonces ellos quedaron asombrados y dicen, wow, funciona. Claro, porque si volvemos al punto, si vos resolvés el espíritu, también las puertas que vos hayas abierto al enemigo desde tu vida espiritual, porque uno dice, no, pero mira, una película de terror no hace nada, pastor. Bueno, haya vos, yo te puedo contar cosas, pero en realidad, Claro. haya vos, no va a pasar nada. Y de repente, claro, sí pasaba. Sí pasaba. ¿Por qué de repente me gana el miedo? Hay gente que para ir del baño, del dormitorio al baño, en la noche, tiene que prender todas las luces porque tiene miedo. ¿Cómo puede ser que te dé miedo un pasillo en tu casa? ¿Cómo puede ser que te dé miedo
ir al patio en tu casa. Cuando hay eso, es porque hay algo espiritual allí, que uno lo abrió. Entonces tenemos que repasarnos. A ver, ¿qué hice? ¿A dónde le abrí una puerta al enemigo para que me venga a atacar? Si Dios dice que Dios no nos dio ni espíritu ni de temor, sino de amor y de dominio propio. Así es, así es, así es. Tal cual, tal cual. Bueno, querido Francisco, excelente la charla, la verdad que estaba esperando tener este encuentro con vos y hablar de estas cosas que evidentemente te apasionan porque es parte de tu vida y has desarrollado tu ministerio en parte aprendiendo de estas cosas y Sí. investigando en esto porque te interesa la vida de las personas, ¿no? Porque Dios puso eso en tu corazón y lo desarrollás de esta manera, por eso estaba muy interesado en poder charlar con vos de estos temas. Y bueno, ahora cuando estoy realmente anhelando que cada persona que haya escuchado esta charla pueda retener conceptos, ¿no? Que esto es una de las cosas importantes en nuestra vida, ¿no? Prestarle atención a ciertos comentarios, porque la verdad que para escuchar cosas al encender el televisor abundan cuestiones que nos destruyen, ¿no? Y poder tener este tipo de charlas donde hay conceptos tan interesantes y tan ricos a la hora de aplicarlos a nuestra vida, o tal vez esto también sirva como un disparador para que una persona diga, che, vos sabés que esto es lo que me pasa a mí. Y no, la verdad que no lo había pensado de esta manera, no lo veía de esta manera, y salgo a pedir ayuda, funciona lo que escuché hoy, ¿no? Así que eso es un poco lo que sucede y lo que anhelo que esta charla genere. Así que muchísimas gracias, nos quedaríamos un rato largo charlando de estas cosas, pero bueno, ahí estamos, armando esta nueva reunión para bendecir a más gente. Bueno, Te bendigo, querido amigo. Gracias, que Dios los bendiga mucho, gracias por permitirme ser parte de lo que Dios está haciendo allí también con usted. Así es, así es. Muchísimas gracias y nos estamos conectando próximamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Darago. Quería agradecerles esta invitación que me hizo mi gran amiga Roxana Oxientiuk, de una iglesia que conozco y que valoro muchísimo cómo ayudan a la comunidad y todo el trabajo que hacen. Es admirable. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre emociones y sentimientos y cómo esto se construye a lo largo de la vida y puede impactar en nuestra vida adulta. Bueno, básicamente las emociones tienen un componente fisiológico, se sienten en el cuerpo y pueden desencadenarse en respuesta a algo externo o algo interno, algún recuerdo, algo que nos dijimos. ¿Por qué siempre se dice que las emociones son adaptativas? Bueno, porque por ejemplo, si reconocemos un peligro y tenemos la emoción de miedo, vamos a generar una conducta de huida, por lo tanto vamos a sobrevivir. Los sentimientos son parecidos a las emociones, pero la diferencia es que se instalan más en el tiempo y tienen menos respuesta fisiológica. Pero lo más importante es que en los sentimientos incorporamos el componente cognitivo. Nos pensamos sintiendo algo. Por ejemplo, la alegría puede devenir en felicidad, que es algo que puede consolidarse y uno puede pensarse sobre eso. Ahora, ¿cómo se construye todo esto? Bueno, nosotros logramos regular la emoción desde chiquitos en función de cómo hemos sido cuidados y criados por nuestros adultos que nos han criado. Nace un bebé y las personas que lo cuidan, las funciones parentales que están a su cargo, le proveen seguridad y desarrollan en el niño un apego seguro. Porque es tan importante esto del apego seguro, porque le va a permitir a ese niño, cuando sea grande, poder tener relaciones sólidas y duraderas con los otros, moverse hacia una buena pareja y hacia su logro personal. Pero no siempre las cosas son tan sencillas y a veces los papás tienen dolores sin resolver. Y el hijo tendrá que trabajar sobre esto con el objetivo de lograr aceptar a sus padres y promover una vida valiosa para sí. Cuando tomamos una postura de apertura ante el dolor, somos capaces de llevarlo con nosotros y al mismo tiempo dirigirnos hacia lo que es importante en nuestra vida. Aceptar que nuestros padres hicieron lo que pudieron y que con esto uno sigue su propio camino, respetando también el sufrimiento de estos papás que no pudieron hacer todo lo que pudieron.